Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. En la clase del día de hoy vamos a estudiar qué son las armaduras y vamos a solucionar dos ejercicios, uno por el método de las secciones y el segundo por el método de los nodos. Recuerden jóvenes que esta clase pertenece al curso de estática. Pero antes de comenzar veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es una armadura y Valentina desea que hagamos algunos ejemplos. Vamos a iniciar jóvenes con el concepto de lo que es una armadura. Observen todos la figura que aparece acá en el tablero donde estoy señalando. Aquí tenemos un ejemplo de armadura. Esta armadura básicamente es una estructura estacionaria que ha sido diseñada para soportar cargas o fuerzas. Ella está formado por la unión de varios elementos que acá los estoy señalando. Son unos elementos rígidos, rectos, llamados perfiles, y varios puntos que acá en el dibujo en el tablero los hemos señalado con la letra A, B, C, D, E y F, que son los puntos de unión llamados juntas o nodos. Estas armaduras jóvenes principalmente se diseñan para poder hacer edificios, puentes y techos, de tal manera que las cargas estén aplicadas sobre cada uno de los nodos y no sobre los elementos. Los puntos de unión, por lo general, están remachados, están pernados o son soldados. Esto permite concluir que sobre los elementos, como ustedes lo ven acá en la imagen del lado derecho, no actúa un par, sino que actúa una sola fuerza. Los elementos que conforman a la armadura pueden experimentar lo que llamamos la tensión o el alargamiento, donde simplemente el material, debido a esa fuerza interna, se alarga, o también el elemento o perfil puede experimentar compresión, donde debido a la presencia de esta fuerza, el elemento sufre un aplastamiento. También es posible, jóvenes, que al momento del cálculo algunos elementos de la armadura no experimenten ni tensión ni compresión, sino que experimentan lo que llamamos la carga nula. Acá en la imagen del tablero también vemos la ecuación de rigidez. Esta ecuación de rigidez es importante para poder garantizar la estabilidad de la armadura. La ecuación me dice que la cantidad de elementos mínimos que debe tener cualquier armadura para que ella sea completamente rígida debe cumplir esta ecuación: 2n menos 3, donde n es la cantidad de los nodos o juntas de unión. Ahora veamos, jóvenes, algunos tipos de armaduras típicas que existen, que principalmente se emplean para los techos y para puentes. Acá en el tablero ustedes pueden ver en la parte superior donde estoy señalando una armadura típica para techo, la llamada Pratt, la armadura Hope, la armadura Fink, y acá en la parte media del tablero ustedes ven las armaduras típicas para puentes. Una armadura llamada la armadura Pratt, la armadura Baltimore, Hope, la armadura Warren y la armadura tipo K. Acá debajo en el tablero ustedes pueden ver
otros tipos de armaduras como son la armadura en voladizo, la armadura empleada en los estadios y la armadura basculante. Ahora veamos los ejemplos que nos pide Valentina el día de hoy. Estos dos ejemplos los hemos sacado del texto de estática del autor Hibeler, la 12ª edición. En este primer ejemplo nos dicen lo siguiente. Observen el dibujo que tenemos en el tablero. Nos piden determinar la fuerza de los elementos, el elemento ED, o sea, este elemento que estoy acá señalando, el elemento EH, este que está aquí en diagonal, y por último el elemento GH, este que estoy señalando, este horizontal. Empleando el método de las secciones. Nos dicen que en el nodo F tenemos un apoyo de patín. Ya sabemos que acá en el apoyo de patín tenemos una sola fuerza de reacción que la vamos a llamar F de Y, y tenemos en el nodo A un apoyo de articulación. Recuerden, jóvenes, que en la articulación tenemos dos fuerzas de reacción que las vamos a llamar AX y la fuerza AY. También en este ejercicio nos piden establecer si los elementos ED, EH y GH experimentan tensión o compresión. Para iniciar el ejercicio, así como ustedes lo ven, jóvenes, en el tablero, debemos ubicar las fuerzas de reacción tanto en el apoyo de patín como en el apoyo de articulación, y esto es lo que yo llamo la hipótesis. Recuerden que todavía no sabemos si estas fuerzas en los apoyos tienen estas direcciones que yo he pintado en el dibujo de la armadura. Luego de hacer los cálculos matemáticos, vamos a averiguar cuáles de estas direcciones se mantienen y cuáles direcciones cambian. Una vez, jóvenes, que hayamos establecido esas direcciones hipotéticas para las fuerzas en los apoyos, en el apoyo de patín F y el apoyo de la articulación en A, que son AX y la fuerza AY, entonces ahora vamos a proceder a calcular estos valores. Aquí lo recomendable, jóvenes, es hacer siempre sumatoria de momentos en el punto del apoyo donde ustedes tengan la mayor cantidad de incógnitas. Observen que como en el apoyo A tenemos dos fuerzas desconocidas y en F tenemos una sola fuerza, entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en el nodo o la junta A. También diremos que bajo mi convención de signos, todas las fuerzas que hagan girar a la armadura en sentido antihorario me van a generar momentos positivos y en sentido horario serán momentos negativos. Entonces vamos a decir que la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0 porque la armadura se encuentra en una condición de equilibrio. Observen detenidamente, jóvenes, el dibujo en el tablero. Entonces yo voy a decir sumatoria de momentos en A. Voy a iniciar con la fuerza en el apoyo F. Observen que esta fuerza empuja a la armadura hacia arriba en un sentido horario. Significa que esta fuerza Fy genera un momento negativo en el punto A. Entonces ese momento va a ser la fuerza menos Fy por la distancia perpendicular del nodo F hasta el nodo A, que es esta distancia. Son estos 2 metros más estos 2 metros. Observen ahora, jóvenes, que en el nodo E tenemos una fuerza de 40 kN. Esta fuerza de 40 kN empuja a la armadura hacia abajo, generando en el punto A un momento antihorario positivo. Ese momento va a ser la fuerza de 40 kN
por la distancia del nodo E hasta el nodo A, que sería esta distancia que estoy acá señalando. Observenla acá. Nos damos cuenta que en el nodo D tenemos una fuerza de 50 kN, pero ya sabemos que esta fuerza yo la puedo desplazar por toda su línea de acción, y como esta fuerza pasa por el punto A, no me genera momento, porque la distancia desde la línea de acción de la fuerza hasta el nodo A es igual a 0. Ahora, en el nodo B, observen acá el nodo B, tenemos un valor de 40 kN. Nos damos cuenta que esta fuerza empuja la armadura hacia la izquierda, generando en el punto A un momento positivo. Ese momento será el valor de la fuerza de 40 kN por la distancia perpendicular desde el punto B hasta el punto A, que es igual a este valor, 1,5. Por último tenemos la fuerza aplicada en el nodo C de este valor, que también empuja la armadura hacia la izquierda, generando en el punto A también un momento positivo. Este momento será el valor de esta fuerza multiplicada esta distancia, que sería este 1,5 más este 1,5, la distancia del nodo C hasta el nodo A. Observen, jóvenes, que una vez que yo he hecho la ecuación de sumatoria de momentos en el punto A, yo ya de esta ecuación podemos obtener el valor de la fuerza del apoyo en F, despejándolo de la ecuación. Diremos entonces que Fy es igual a 115 medios de kilonewton, lo que equivale a 57,5 kilonewton. Y como este valor nos da positivo, significa que la dirección hipotética en la que ubiqué la fuerza F de Y es la correcta. Significa que F de Y tiene este valor de magnitud y tiene esta dirección. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y vamos a decir que bajo la convención de signos, todas las fuerzas que vayan hacia arriba serán positivas. Observen, jóvenes, nuevamente el dibujo. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza en el apoyo F, Fy, que tiene un valor de 57,5 kilonewton positivo, más la fuerza en el apoyo A en la dirección del eje Y, A sub Y, menos la fuerza del nodo E de 40 kilonewton, menos la fuerza de 50 kilonewton aplicada en el nodo D. Toda esta sumatoria la igualamos a 0 porque la armadura está en una condición de equilibrio. De esta segunda ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y, ustedes, jóvenes, pueden obtener el valor de la fuerza de reacción llamada A sub Y en el nodo A. Obtenemos que A sub Y es igual a 65 medios de kilonewton, equivalente a este valor, y como nos da positivo, significa que entonces la dirección hipotética de A sub Y es la correcta. Por último, vamos a aplicar la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia la derecha serán positivas. Entonces diremos que bajo el dibujo que tenemos en el tablero, nos damos cuenta que la fuerza en C es una fuerza negativa, obsérvenlo acá en la ecuación. La fuerza en el nodo B también es negativa, de menos 40 kilonewton, y la dirección hipotética que he utilizado para la fuerza en A, llamada AX, me indica en la ecuación que también es negativa. Igualamos esta sumatoria de fuerzas en X a 0, recordemos nuevamente porque la armadura debe estar en una condición de equilibrio.
Y de esta tercera ecuación, jóvenes, vamos a conocer el valor de la fuerza AX. Nos da 70 kilonewton en el sentido hacia la derecha. Una vez, jóvenes, que ya tengamos las fuerzas en los apoyos de la armadura, ya tenemos que la fuerza en el apoyo F es igual a 115 medios de kilonewton, a su Y es 65 medios de kilonewton hacia arriba y a su X es igual a 70 kilonewton hacia la derecha. Ahora vamos a utilizar el método de la sección. Como nos piden averiguar las fuerzas internas en los elementos ED, EH y GH, vamos a hacer un sencillo corte virtual, que es este que he indicado acá en el dibujo en el tablero. Observen, jóvenes, que con este corte estamos cortando una cantidad de 3 elementos. Esta cantidad de cortes las debemos de mantener porque solo podemos formar 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Acá, jóvenes, también es importante saber que como la fuerza interna en el elemento EH tiene esta inclinación, entonces debemos poder descomponer esta fuerza en sus componentes horizontales y componentes verticales. Acá lo ven ustedes, jóvenes, en el tablero. Observen acá este triángulo. Este sería el triángulo EDH. Y a este ángulo yo lo he llamado el ángulo alfa. Observen también que esta es la longitud del segmento ED y esta es la longitud del segmento DH. Al segmento EH, que es donde está el elemento EH, lo hemos llamado H minúscula, la hipotenusa. Utilizando el teorema de Pitágoras diremos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este segundo cateto al cuadrado. De esta manera obtenemos que la hipotenusa, jóvenes, es igual a este valor, 2,5. Ahora vamos a utilizar las funciones seno y coseno de alfa. Vamos a decir que seno de alfa es el cateto puesto sobre la hipotenusa, o sea, 1,5 dividido 2,5, lo que nos da un valor de 0,6. Y también podemos decir, jóvenes, que coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente 2 sobre el valor de la hipotenusa, que es 2,5, lo que nos da un valor igual a 0,8. Acá en el tablero ustedes observan donde estoy señalando que he decidido tomar la porción izquierda de la armadura una vez que yo he hecho el corte. Entonces observen que en esta sección que estoy acá señalando en el tablero aparece el nodo F, aparece el nodo G y aparece el nodo E. Como fuerzas externas tenemos la fuerza de 40 kN en el nodo E y la fuerza Fy de 57,5 kN positiva hacia arriba. Ahora, en este dibujo, jóvenes, ustedes observan que también he pintado las fuerzas internas de los elementos que acabamos de cortar. Aquí tenemos la fuerza interna del elemento FD. Esta sería la fuerza interna del elemento FEH. Y por último, esta sería la fuerza interna del elemento FGH. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatorias de momentos para poder obtener los valores de todas estas fuerzas internas. Observen nuevamente, jóvenes, el dibujo de la armadura. Observen que la fuerza interna
del elemento EH y la fuerza interna del elemento GH coinciden en un punto, que es el punto H. Voy a comenzar haciendo sumatoria de momentos en este punto con el fin de poder anular estas dos fuerzas internas y poder calcular la fuerza interna FED. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a iniciar con la fuerza en el apoyo de 57,5 kN. Observen que esta fuerza me está generando un momento negativo en el punto H. Esto genera un momento negativo porque la sección izquierda de la armadura en torno al punto H está girando en sentido horario. Este momento será el valor de la fuerza de 57,5 kN por la distancia desde el nodo F hasta el nodo H, que sería igual a esta longitud de 2 más esta longitud de 2, que es lo que ustedes ven acá. Ahora nos damos cuenta que la fuerza de 40 kN aplicada en el nodo E me genera un momento positivo en torno al punto H. Ese momento positivo va a ser el valor de la fuerza de 40 kN por la distancia desde el nodo E hasta el nodo H, que sería igual a este valor de 2. Por último, nos damos cuenta que la fuerza interna FED, en este caso, empujaría a esta sección de la armadura hacia la derecha, ocasionando en el punto H un momento horario, o sea, un momento negativo. Este momento negativo sería igual al valor de la fuerza interna FED por la distancia perpendicular hasta el punto H, que sería igual a este valor de 1,5. Toda la ecuación, jóvenes, recuerden que la igualamos a 0 porque esta sección de la armadura debe estar en una condición de equilibrio. Y de esta primera ecuación de sumatoria de momentos podemos obtener el valor de la fuerza interna FED. Este valor nos da menos 100 kN. Significa entonces que el elemento ED en el interior de la armadura está experimentando compresión. Ya sabemos que esta compresión se debe a que el valor de la fuerza de ese elemento nos dio negativo. Ahora vamos a hacer la segunda ecuación. Vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y en la misma sección del lado izquierdo. Aquí nos damos cuenta que la fuerza FED, que es completamente horizontal, no tiene componente en Y. Lo mismo que la fuerza FGH. Pero también nos damos cuenta que la fuerza FEH sí tiene una componente vertical. Esa componente vertical de esta fuerza será la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo alfa. Y ya sabemos que el seno del ángulo alfa es este valor de 0,6. Entonces, acá tenemos la ecuación. Dice así: sumatoria de fuerzas en Y, esta es mi convención de signos, todas las fuerzas positivas van hacia arriba, va a ser igual a la fuerza del apoyo del patín de 57,5 kN menos la fuerza de 40 kN aplicada en el nodo E, menos la fuerza interna del elemento EH, que sería FEH seno de alfa. En esta ecuación, jóvenes, ustedes simplemente reemplazan a seno de alfa por el valor de 0,6 y despejan el valor de la incógnita de la fuerza interna FEH y obtenemos este valor, 175 sextos de kilonewton. Como este valor es positivo, significa que este elemento
el elemento EH está experimentando tensión. Ahora vamos a hacer la tercera ecuación y vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en X. Mi convención de signos dice que todas las fuerzas que vayan hacia la derecha serán positivas. Entonces en la ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos la fuerza FED, que ya sabemos que es igual a menos 100 kilonewton. Tenemos la fuerza FGH positiva, porque observen que acá en el esquema yo la he pintado hacia la derecha. Y tenemos la componente horizontal de la fuerza FEH, que sería 175 sextos de kilonewton por el coseno del ángulo alfa. Ya sabemos que el coseno de alfa equivale a este valor de 0.8. Si en esta ecuación reemplazamos a coseno de alfa por 0.8, podemos obtener el valor de la fuerza interna FGH, que es igual a este valor en kilonewton, aproximadamente 76,67 kilonewton. Y como esta fuerza nos da positiva, jóvenes, podemos decir que este elemento también experimenta tensión. Ahora veamos, jóvenes, el segundo ejemplo de la clase del día de hoy. Ahora tenemos una armadura en el espacio. Observen muy bien, jóvenes, que el punto A o el nodo A está ubicado en el origen del sistema de referencia Y, Z y X. Significa entonces que el nodo A tiene coordenadas 0, 0, 0. Observen detenidamente, jóvenes, el dibujo de la armadura. Nos dicen que en el nodo A tenemos dos fuerzas de reacción. Una fuerza dirigida a lo largo del eje Y una fuerza dirigida a lo largo del eje X. Nos dicen que en el nodo B tenemos también una sola fuerza de reacción dirigida a lo largo del eje Y que en el nodo D tenemos un apoyo de rótula con tres fuerzas de reacción. Una fuerza en la dirección Y, una fuerza en la dirección del eje Z y una fuerza en la dirección del eje X. El ejercicio dice que en el nodo C hemos colgado una caja que tiene un peso igual a 150 libras. Nos piden determinar la fuerza que se experimenta internamente sobre este elemento llamado el elemento AC y establecer, jóvenes, si experimenta tensión o compresión. Acá en el tablero, jóvenes, en la imagen del lado derecho, ustedes pueden observar una imagen de la armadura con todas las fuerzas en los puntos de apoyo. Recuerden, jóvenes, que estas son fuerzas externas. Observen que en el punto A tenemos positivo la fuerza AY, también tenemos como positivo la fuerza AX. Recuerde que estas dos son dos direcciones hipotéticas. El cálculo al final es el que nos dirá si esta es la verdadera dirección de estas fuerzas en los apoyos. En el nodo B tenemos una sola fuerza en la dirección del eje Y en el nodo D tenemos tres fuerzas dirigidas en todas las direcciones. Esta sería la fuerza en la dirección del eje X, la fuerza en la dirección del eje Z hacia arriba y hacia la derecha la fuerza en la dirección del eje Y. Para iniciar, jóvenes, el ejercicio debemos tener muy claro que
los nodos A, el nodo D y el nodo B forman lo que ustedes ven acá en el tablero en la parte inferior, que es un triángulo equilátero. Es un triángulo que tiene por lados una longitud de 6 pies. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, jóvenes, simplemente es que vamos a dibujar una línea, que es esta línea de color rojo que ustedes ven en el tablero, que parte del nodo D hasta el punto medio del segmento AB. Y acá lo que vamos a hacer utilizando el teorema de Pitágoras es obtener la longitud de esta línea de color rojo, la mediatriz que parte al segmento AB. Por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado, es igual a este cateto que he llamado y al cuadrado más la base al cuadrado. De aquí vamos a despejar la altura de este triángulo rectángulo. Entonces diremos que la altura y es igual a este valor en pies. Con este valor en pies, ahora vamos a poder, jóvenes, obtener las coordenadas de todos los puntos de la armadura. Iniciamos con el punto A. Recuerden que el punto A, jóvenes, está ubicado en el origen del sistema de referencia X, Y y Z. Significa que las coordenadas del punto A son las coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Observen ahora, jóvenes, el dibujo en el tablero donde está el nodo B. El dibujo nos dice que del nodo A hasta el nodo B tenemos esta longitud de 6 pies. Significa que A y B son dos puntos colineales que pertenecen a la línea del eje menos X. Entonces vamos a poder decir que el punto B tiene como coordenadas menos 6 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ahora, jóvenes, observen el nodo C. Este es el nodo de donde cuelga la caja con un peso igual a 150 libras. Aquí nos damos cuenta que el nodo C y el nodo D son dos nodos colineales. Observen acá el triángulo en la parte inferior del tablero. Nos damos cuenta que los dos puntos, tanto C como D, están a la misma distancia de 3 pies a partir del nodo A, sobre el eje X negativo. Acá tenemos los dos valores, la coordenada en X del punto C y la coordenada en X del punto D. Ahora nos damos cuenta que el punto C, a partir del punto de origen A sobre el eje Y, está a una distancia de 6 pies. Observen este valor en la parte superior del dibujo. Esta es la distancia de separación sobre el eje Y del punto C. O sea que tenemos que 6 es la coordenada en Y del punto C. Y por último nos damos cuenta que tanto C como D, que son dos puntos colineales, están ubicados a la misma altura Y, que es este valor que previamente calculamos utilizando el teorema de Pitágoras. Esta será la coordenada en Z de ambos puntos, tanto la coordenada del punto C como la coordenada del punto D. Una vez, jóvenes, que tengamos las coordenadas de todos los puntos, entonces vamos a aplicar la ecuación de sumatoria de momentos en un punto que pertenezca a todos los ejes coordenados. En este caso yo me doy cuenta que ese punto es el nodo A. Observen que el nodo A pertenece al eje X, pertenece al eje Y y pertenece también al eje Z. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos
en el nodo A debido a la presencia de todas las fuerzas que están en el nodo D, en el nodo B y en el nodo C. Para poder hacer esto, jóvenes, primero debemos calcular estos vectores de posición. En amarillo ustedes pueden ver el vector de posición del nodo D respecto del nodo A. Lo he llamado RAD. Acá en color azul ustedes pueden ver, jóvenes, el vector de posición del nodo B respecto del nodo A, que yo lo he llamado RAB. Y por último tenemos el vector de posición en color verde que ustedes ven acá en el tablero, que lo he llamado el vector RAC, que es el vector de posición del punto C tomando como referencia el nodo A. Entonces vamos a ver, jóvenes, qué tanto me desplazo yo en los ejes X, Y y Z para ir del nodo A hasta el nodo D, luego para ir del nodo A hasta el nodo B y finalmente para ir del nodo A hasta el nodo C. Acá, jóvenes, ustedes lo pueden ver en el tablero. Entonces nos damos cuenta que el vector de posición RAD tiene esta componente en X, esta componente en Y y este es el valor en Z. El vector de posición RAB tiene también estas componentes, menos 6i más 0j más 0k. Y acá debajo ustedes pueden ver, jóvenes, las componentes del vector de posición RAC. También acá tenemos todas las fuerzas. Estas serían la fuerza en el nodo D con sus componentes X, Y y Z. Las componentes de la fuerza en B, notamos que solamente tenemos componente en Y, significa que en X y en Z son 0, obsérvenlo acá. Y por último tenemos las fuerzas en el nodo C, donde tenemos la caja de 150 libras, y como es el peso de la caja, es un vector que apunta hacia abajo, en la dirección negativa del eje Z. Entonces tenemos que estas son las componentes de la fuerza en el nodo C: 0 en I, 0 en J y menos 150 libras en K. Entonces ahora, jóvenes, podemos decir que la sumatoria de momentos en A, que es el punto de origen del sistema de referencia XYZ, es igual a este primer determinante. Este es el determinante que sale del producto vectorial debido al vector de posición RAD, producto vectorial la fuerza en D, más este segundo determinante que es el producto vectorial del vector de posición RAB, producto vectorial la fuerza en B, más este último determinante que es el producto vectorial del vector de posición RAC por la fuerza en C. Acá, jóvenes, como lo ven en el tablero, ustedes ya saben cómo se solucionan todos estos determinantes. Acá debajo podemos ver la solución de cada uno de ellos con sus componentes I, J y K. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a comenzar a armar ecuaciones que nos van a permitir averiguar el valor de todas las fuerzas externas de cada uno de los nodos en los que está apoyada la armadura. Acá en la parte superior, jóvenes, tenemos la ecuación de sumatoria de momentos que acabamos de desarrollar. De esta ecuación de sumatoria de momentos, en el nodo A vamos a obtener
las ecuaciones de equilibrio que nos van a permitir encontrar el valor de todas las fuerzas externas de los apoyos de la armadura. La primera ecuación dice así: sumatoria de momentos en el punto A tomando como referencia el eje X. Para poder hacer esta ecuación simplemente debemos hacer, jóvenes, es sumar todas las componentes y solución de todos los determinantes. Entonces tenemos este valor que estoy acá señalando, observen que está en la dirección Y, menos este valor de menos 900i, e igualamos a 0, porque recordemos, jóvenes, que esta armadura está en una condición de equilibrio. Como segunda ecuación vamos a hacer la sumatoria de momentos en el nodo A dirigidos sobre el eje Y. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todas las componentes J, solución de todos los determinantes. Tenemos este término. Acá nos damos cuenta que en el segundo determinante la componente en J es 0 y en el tercer determinante es este valor. Como tercera ecuación vamos a decir que la sumatoria de momentos en el punto A dirigidos a lo largo del eje Z es igual a la sumatoria de todas las componentes en K, solución de cada uno de los determinantes. Entonces va a ser este valor menos 6by en la dirección K, obsérvenlo acá, más este valor. Igualamos a 0. Como cuarta ecuación diremos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a DYJ más BYJ más AYJ, que serían las componentes sobre el eje Y de cada una de las fuerzas aplicadas en los nodos. Como quinta ecuación vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje Z. Entonces tenemos DZK menos 150K. Y por último vamos a plantear la ecuación de sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Aquí nos damos cuenta que solo tenemos dos fuerzas externas, dx aplicada en el nodo D y la fuerza AX aplicada en el nodo A. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es dxi más axi igual a 0. Una vez, jóvenes, que ustedes solucionen todo este modelo lineal formado por estas 6 ecuaciones, vamos a poder obtener las siguientes fuerzas de reacción, que son las que ustedes ven en el tablero en la parte izquierda. Diremos, por ejemplo, que la fuerza de reacción de Y es menos 100 raíz de 3 libras, lo que equivale aproximadamente a este valor que ustedes ven, jóvenes, en el tablero. Como el valor nos da negativo, significa que esta dirección hipotética es incorrecta. Significa que la verdadera fuerza de su Y va en la dirección opuesta a la que aparece en el dibujo. También nos damos cuenta que la fuerza de su Z, esta que estoy acá señalando, tiene un valor de 150 libras positivo hacia arriba. Significa que esta dirección hipotética es la real. También nos damos cuenta que la fuerza de su X, así como la fuerza a su X, son iguales ambas a 0 libras. Y por último tenemos que las fuerzas BY y AY son ambas iguales a este valor, 50 raíz de 3, o sea un valor cercano a 86,6 libras. Una vez, jóvenes, que ya hemos obtenido todas las fuerzas externas en cada uno de los nodos de apoyo de la armadura, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar solamente el nodo A. Recuerden que el ejercicio nos pide averiguar
la fuerza interna del elemento AC, esta que ustedes ven acá en color verde, FAC. ¿Cuánto es FAC? Y de esta manera poder determinar si este elemento experimenta tensión o compresión. Entonces, este es el diagrama del nodo A. Ya sabemos que en el nodo A tenemos una fuerza externa AY igual a 50 raíz de 3 libras, y también sabemos que la fuerza externa AX es igual a 0 libras. Entonces, para poder obtener todos los vectores de las fuerzas internas, debemos hacer lo siguiente. Lo primero es que vamos a obtener la longitud de cada uno de estos segmentos de línea. Primero tenemos que el segmento de línea AD mide 6 pies. Este valor nos lo da el ejercicio. También sabemos por los datos del ejercicio que el segmento AB también mide 6 pies. Pero no tenemos la longitud del segmento AC. Entonces, utilizando nuevamente el teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que la longitud de este segmento del nodo A hasta el nodo C es igual a este valor, 6 raíz de 2 pies. Ahora, jóvenes, vamos a sacar los vectores de dirección de cada una de estas fuerzas internas. Entonces vamos a decir que el vector de dirección de la fuerza FAD, llamado lambda AD, entonces va a ser las coordenadas del punto D, observen acá, jóvenes, las coordenadas del punto D sobre la magnitud del segmento de línea AD, que equivale a 6 pies. Obtenemos todo esto. De igual manera vamos a obtener el vector de dirección del segmento AB, que será igual a las coordenadas del punto B sobre la magnitud del segmento AB igual a 6 pies. Y obtenemos todo este vector de dirección. Por último, el vector de dirección lambda AC de la fuerza FAC serán las coordenadas del punto C sobre la magnitud del segmento AC, 6 raíz de 2. De esta manera, jóvenes, ustedes pueden obtener los vectores de dirección de la fuerza FAC, FAB y FAD. Como ya tenemos los vectores de dirección de cada una de las fuerzas internas, ahora vamos a obtener las componentes de estas fuerzas. Aquí tenemos la fuerza interna FAD, va a ser igual a menos AD medios I. Observen que esto de dónde sale, de multiplicar la magnitud de la fuerza, que yo la he llamado AD, por su vector de dirección. Hacemos lo mismo con la fuerza interna FAC. Multiplicamos la magnitud, que yo he llamado AC, por cada componente del vector de dirección lambda AC. Y obtenemos todas estas componentes. Y aquí debajo en color azul, jóvenes, ustedes pueden ver las componentes de la fuerza interna FAB. Si ustedes, jóvenes, observan detenidamente todas estas fuerzas internas con cada una de sus componentes y JK, nos damos cuenta que la fuerza interna FAC es la única que tiene componente en la dirección J. Observen que para las demás ese valor es 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, para finalizar el ejercicio, es que vamos a hacer en el nodo A una sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. En este caso nos damos cuenta que tendremos la fuerza externa AY
igual a 50 raíz de 3 libras más la componente en J de la fuerza interna FAC, que sería AC sobre la raíz de 2. Recuerden que esta sumatoria de fuerzas en Y la igualamos a 0 porque la armadura está en una condición de equilibrio. Y de esta ecuación de sumatoria de fuerzas en Y podemos obtener el valor de la fuerza interna AC, que aproximadamente es igual a menos 122.47 libras. Como este valor, jóvenes, nos da negativo, significa entonces que el elemento AC de la armadura está experimentando compresión. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero también, jóvenes, que ustedes, los que vean el video, no tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que entiendan el concepto de lo que es una armadura, los diferentes tipos de armaduras que existen tanto para techos como para puentes, y entiendan cómo se debe calcular una armadura utilizando el método de la sección y el método de los nodos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.